Rafael Ovalles, y esto es Portada Digital, que cuenta con la presencia de una socióloga. Advierto, porque yo hace tiempo que ando detrás de los sociólogos dominicanos, pero como que se han ido extinguiendo y muy pocos. Solamente Rosario, de los pocos que puedo localizar permanentemente. Otros y otras pues están trabajando en niveles del gobierno y ya yo no lo puedo invitar porque nunca tienen tiempo. Pero bien, tenemos a Esther Hernández Medina, que sí tiene tiempo, o creo que sacó el tiempo especialmente para ustedes. Ella es, además de socióloga, es experta en políticas públicas y también es activista feminista social, así se le llama, ¿verdad? Sí, parte del movimiento feminista, que es parte del movimiento social. Claro. Es correcto. Pues Claro. un placer contar con usted o contigo, Sí. una muchacha joven. Gracias por lo de joven. Y duré como, yo digo que inmediatamente, pero duré un mes y pico detrás de ella. ¿Qué pasa con los sociólogos realmente? Mira, en realidad estamos muy presentes en la agenda pública y en el debate público. Sí. De hecho, bueno, estábamos conversando antes de entrar ya al programa, de empezar. Te mencionaba mi columna en Acento, estábamos hablando del periódico digital Acento. Por ejemplo, cuando yo publico en Acento, en ese día, que son los miércoles, yo publico cada 2 semanas, somos por lo menos, que yo recuerde ahora, 3 personas de sociología. Rosario, César Pérez y yo. Cándido Mercedes también es sociólogo. Pero Cándido está aquí todos los días, él es socio. Bueno, pero es sociólogo, o sea, a eso me refiero. Hay mucha gente de sociología que está presente constantemente en el debate público, pero quizá la gente no sabe que son de sociología. Pero es muy bueno porque son las personas que manejan el retrato, la radiografía de la sociedad, de lo que está pasando y del movimiento de las personas. Sí. Nosotros una de las disciplinas, hay varias disciplinas de las sí. Ciencias sociales, pero sí. Claro. Claro. Yo estoy sesgada, obviamente. Mi favorito es la sociología, pero sí, somos varias Pero para eso disciplinas. fue que te traje. Hoy vamos a hablar de un tema de mucha importancia, de mucha trascendencia y de mucha actualidad, no solamente en la República Dominicana, sino a nivel global. Vamos a hablar de los movimientos sociales. Sí. Esos movimientos que muchas veces hay personas que lo confunden con las protestas, con las marchas, pero son movimientos sociales. Ahora, ¿qué son los movimientos sociales? Como le decía yo a nuestro invitado, para eso te traje. Exactamente, exactamente. No, y yo encantada, porque de hecho, también como conversábamos fuera de cámara, me encanta que después de todo, aunque nos dio trabajo coordinar y todo eso, después de todo estamos haciendo el programa en el día de hoy, 3 de agosto, que es el cumpleaños de otro sociólogo muy importante. De un gran sociólogo. De un gran sociólogo, uno de los mejores de nuestro país, que lamentablemente ya falleció, que fue uno de mis mentores, un gran amigo, Carlos Dore Cabral. Hoy es su cumpleaños, así que le dedico el programa a Carlos y a su familia. Y entonces yo decía, cuando anunciaba el programa en redes sociales, que qué maravilla y que a Carlos estoy segura que le habría encantado que yo esté celebrando aquí su cumpleaños hablando de los movimientos sociales, que era uno de sus temas también favoritos. Entonces, bueno, cuando decimos movimientos sociales, la clave para entender lo que son los movimientos sociales es que es básicamente un grupo de personas que tienen intereses comunes, que tienen una identidad común y que buscan generar algún tipo de cambio social o contrarrestar algún tipo de cambio social. Ahí la palabra, bueno, hay varias palabras clave. Una es que es un grupo, o sea, no tiene que ser necesariamente masivo, que son los movimientos que más conocemos, porque generalmente, lo que pasa es que generalmente, tanto en República Dominicana como en otros países, nos fijamos en los movimientos a nivel nacional, nos fijamos en los movimientos más grandes, más masivos, por eso que tú decías de que uno de los momentos en los que más visibles se hacen los movimientos son cuando están en la calle,
cuando están haciendo protestas, cuando están haciendo manifestaciones, cuando están presentando una petición, una carta, o sea, cuando están haciendo ese tipo de actividades públicas que en general son en la calle. Y ahorita vamos a entrar en más detalle de por qué eso es importante. Pero pueden ser también movimientos más pequeños, pueden ser movimientos locales, un movimiento, qué sé yo, que un distrito municipal está luchando porque les arreglen los canales de riego, por ejemplo. Eso es un movimiento social, es pequeñito, es local, pero también es un movimiento social porque es un grupo de personas que tienen intereses comunes que están tratando de generar un cambio social, en ese caso un cambio social que tiene que ver con una infraestructura específica, pero que esa infraestructura va a generar un impacto importante en esa comunidad. Ahora bien, cuando hablamos de cambio social, también hay movimientos que lo que están tratando de hacer, pero otra vez la clave es cambio social, están tratando de generar un cambio en la sociedad, pero hay otros movimientos que también son movimientos sociales que están tratando de contrarrestar o de echar para atrás cambios sociales que se han dado. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo... Eso es contra ¿qué? ¿Cómo se llama? Por ejemplo, y aquí a mí me gusta mucho utilizar una tipología en mis clases especialmente, pero en otros espacios también, una tipología que desarrolló otro sociólogo, Manuel Castells, un sociólogo catalán muy famoso, que tiene una tipología en la que habla, se centra en el tema de la identidad, ¿verdad? Les decía que los movimientos sociales tienen identidades, hay características, algunas características, no tienen que ser todas, en común entre las personas que son parte del movimiento, y él utiliza una tipología en la que habla de la identidad resistencia y la identidad proyecto. Y hay otra identidad que es la identidad de legitimidad, pero que eso realmente no son movimientos sociales, eso lo podemos tratar más adelante. Entonces, cuando y en otro programa, porque me imagino que pero tú vas también. Pues miren, ya tengo invitación para seguir. Entonces, la identidad resistencia es lo que está diciendo, se está refiriendo a movimientos que surgen para resistir algo. Para impedir que pase algo. Entonces, por ejemplo, él lo explica con un ejemplo de un movimiento indígena en el Ecuador, si no recuerdo mal, y ese movimiento indígena surgió originalmente para tratar de detener un cambio, una presa que se iba a hacer en el terreno de esa nación indígena en el Ecuador. Entonces, en ese momento, que es solamente resistir, viene siendo identidad-resistencia. Es un movimiento social, pero de identidad identidad-resistencia. O sea, lo que está tratando es de frenar, de impedir un cambio. Ahora mismo, en el momento actual en el que estamos, tanto en República Dominicana como a nivel internacional, muchos de los movimientos, yo no sé si Castells estaría de acuerdo conmigo, pero yo uso la tipología por lo menos de esa manera, aunque él usa ejemplos similares también. En este momento, muchos de los movimientos que tienen identidad-resistencia son los movimientos de la contraofensiva conservadora, o sea, son los movimientos de la ultraderecha. Políticamente hablando. De la derecha, políticamente hablando, pero que obviamente hay siempre conexión entre lo social y lo político. Entonces, por ejemplo... Derecha, ultraderecha. Exacto. Entonces, por ejemplo, los movimientos que están en contra de los avances de las mujeres, de los avances en los derechos de las mujeres. Por ejemplo, ahora estamos viendo incluso un resurgir de movimientos que están incluso planteando que las mujeres no deben votar. Entonces, ¿qué está buscando ese movimiento? Frenar y revertir, incluso echar para atrás un cambio social que ya se había dado. Pero entonces lo contrario es lo que Castells llamaría una identidad proyecto, que en este caso sería el movimiento feminista o los movimientos feministas, porque hay una variedad bastante amplia. De hecho, Castells, en ese mismo libro, que es parte de su trilogía sobre la globalización, tiene una tipología también de los movimientos feministas y de mujeres, que a mí me gusta mucho. Entonces, el movimiento, vamos a decir en singular para simplificar, el movimiento feminista que había logrado el voto para las mujeres a principios y mediados del siglo XX, eso es un cambio. Aquí 1942, exactamente. Ese es un cambio social. Pero ¿dónde se está dando
ese movimiento tan retrógrada, y excúsame mi ignorancia y que utilice el término, porque en el momento en que se está aspirando a que las mujeres asciendan desde el punto de vista de poder, de político, sobre todo política, entonces que quieran que eso retroceda, tú me estás hablando como de una sociedad muy atrasada. Sí, pero eso siempre se ha dado, eso siempre se ha dado. O sea, recuerda que, por ejemplo, o sea, con los derechos de las mujeres, siempre ha habido movimientos en contra, movimientos que tratan de frenar esos avances, porque se ven como, por lo menos las personas... Pero el derecho a votar. Incluso el derecho a votar. O sea, ahora mismo, de hecho, una iglesia que está, a la que pertenece el secretario de Defensa, bueno, el secretario de Defensa de los Estados Guerra, Unidos, dice Trump, de Estados Unidos, pertenece a esa iglesia. Hay una iglesia y un movimiento en Estados Unidos que está propugnando porque las mujeres dejen de tener su propio derecho al voto de manera individual, como todos los seres humanos adultos, y volver a tratar a las mujeres como ciudadanas de segunda categoría, y que entonces su voto sea un voto por el hogar, o sea, representado. Pero adivina quién representa ese voto del hogar: el hombre. Entonces, siempre hay movimientos, lo que Castells llamaría identidad de resistencia, que tratan entonces de deshacer o de resistir solamente, como ese movimiento indígena que te mencioné, o de echar para atrás lo que se ha logrado en términos de ampliación de derechos con otros movimientos. Entonces, a diferencia de esos movimientos de identidad resistencia, los movimientos de identidad proyecto, que es lo que plantea Castells, no solamente, quizá pueden empezar, hay momentos en los que pueden empezar incluso como identidad de resistencia, yo no quiero tal cosa, pero la clave es que entonces plantean un proyecto de sociedad. Entonces, por ejemplo, el movimiento feminista, el movimiento ambientalista, el movimiento LGBTQ por los derechos de las personas, de la diversidad sexual, etcétera, en general lo que llamamos movimientos progresistas, casi todos son movimientos con identidad proyecto. Entonces, Castells, en ese ejemplo que te mencionaba, de esa comunidad indígena, de ese movimiento indígena, pasó después a ser un movimiento con identidad proyecto, porque entonces se planteó, ok, yo no solamente, nosotros y nosotras, no solamente queremos resistir esta presa o este proyecto que nos va a afectar, este proyecto de infraestructura, sino que además vamos a plantear un proyecto alternativo. Entonces ahí se convirtió en un movimiento indígena, ambientalista, que hacía propuestas y que hacía propuestas de cambio social para el avance de la sociedad completa, obviamente incluyendo esa comunidad indígena, pero incluyendo a todo el mundo. Una cosa, sobre el nacimiento de los movimientos sociales, ¿espontáneos o necesariamente tienen que ser dirigidos? Las dos cosas, las dos cosas. ¿Cuándo se da una y cuándo se da la otra? Por ejemplo, en el caso de una comunidad pequeña, como lo que tú dices, el grito y el choque de opiniones de que no soportamos, de que esto hay que cambiarlo, de que esto hay que construirlo, que necesitamos un puente, que necesitamos esto, eso... Cuando no hay quien lo coordine, diríamos que puede ser espontáneo. Las ideas iniciales de ese tipo de movimiento. Sí, pero el origen puede darse en las dos cosas. Siempre tiene que haber una chispa, y la chispa es que generalmente que hay una situación de desigualdad. O que hay una situación de injusticia, de abuso, o que las personas del movimiento asumen como abuso. Sí. Y digo que asumen como abuso porque hay muchos movimientos. Perdón, y se puede decir que también de engaño, como en el caso político. Yo voy, ofrezco, y después no doy y no aparezco. Eso es un engaño. Bueno, eso puede... Y eso puede generar... Eso es una situación de injusticia, eso es una situación de abuso a la que la gente puede reaccionar. Pero fíjate que hay muchas situaciones, lamentablemente, de abuso, de injusticia, en las que la gente no tiene la capacidad de reaccionar.
Entonces tiene que Por darse falta una de conocimiento combinación por diferentes factores. Ahí siempre se combinan diferentes factores. Entonces se necesita en algún momento del origen de ese movimiento sí que haya algún nivel de capacidad organizativa. De Eso liderazgo. es de liderazgo, pero también, porque siempre, como te digo, generalmente nos fijamos en el liderazgo, en las y los líderes, pero para que haya líderes tiene que haber gente que sigue, tiene que haber una base. Claro. Entonces, lamentablemente, y eso pasa mucho tanto en las ciencias sociales como en la literatura, en el periodismo, en muchísimas áreas, nos fijamos siempre en el liderazgo, pero no nos fijamos tanto en cuál es la base, masa, cuál es la identidad, cuáles son las personas que conforman ese movimiento. Entonces, algo que es crucial, esencial en los movimientos sociales, de hecho, algunas definiciones de los movimientos sociales, tanto en la sociología como en la ciencia política, a veces lo enfatizan, dicen, no solamente lo que yo decía de que es un grupo de personas, sino que es un grupo de personas ordinarias, normales, ordinarias en el sentido de que, de que no tienen mucho poder en la sociedad necesariamente, porque la clave de los movimientos sociales es que surgen, como decíamos ahorita, porque hay una injusticia, hay un abuso, o no tiene que ser necesariamente un abuso, pero generalmente hay algún tipo de desigualdad o de injusticia, y no se puede resolver por los medios, vamos a decir, tradicionales, de yo hacer lobby, de yo llamar a mi contacto, de yo conozco supuestos canales existentes, los canales existentes, exactamente. Entonces, por eso, el poder de los movimientos sociales viene del grupo, viene de que hay una colectividad, viene de que hay un grupo de personas, puede ser pequeño, puede ser grande, puede ser masivo, y de esa colectividad es que entonces sale el poder del movimiento social. Las personas, los grupos, las instituciones que ya tienen poder, generalmente no necesitan ser parte de movimientos sociales. Lo pueden ser y los pueden apoyar, o sea, por ejemplo, el empresariado, y ahí es que viene la tercera identidad que te mencionaba de Castells, que plantea Castells, que es la identidad de legitimidad o la identidad legítima, que es lo que generalmente llamamos sociedad civil. Exacto. Entonces, qué sé yo, las cámaras de comercio, las asociaciones empresariales, los sindicatos si están muy institucionalizados y ya no se movilizan como movimientos obreros. Que han perdido, dicho sea de paso, mucho de la movilidad Una parte, pero ahí viene el tema. Si ya son instituciones para las que el status quo, o sea, como la sociedad está funcionando, les funciona, generalmente no se van a involucrar en un movimiento social. A eso es lo que Castells llama la identidad de legitimidad. Eso es lo que dicen más o menos, ese cómodo, ni lo toque, que no se va a comprometer. Porque generalmente ya tiene de qué vivir. Tienen de qué vivir y tienen los canales para, o sea, cuando no están conformes con algo, tienen los canales para llegar a las autoridades, sean las autoridades políticas, las autoridades económicas, las que sean, para resolver ese algo. Perfecto. Eso no significa que no se involucren en movimientos sociales. Por ejemplo, el movimiento del 4% sabemos que tuvo apoyo importante de parte del empresariado. El movimiento de Marcha Verde tuvo apoyo e involucramiento de instituciones que no necesariamente en otros temas se iban a movilizar. Perfecto. Pero la definición del movimiento social y la misma palabra movimiento nos da la clave. Claro. Un movimiento social quiere mover la sociedad en una dirección o en otra, o hacia adelante, para hacerlo súper simple, o hacia adelante retroceder, o hacia atrás. Perfecto. La sociedad civil normal. El movimiento que tú hacías referencia de los Estados Unidos, tranquila, de las mujeres, es hacia atrás. Hacia atrás, correcto. Exactamente. Y tienes derecho cuando mezcla y decía de los movimientos de la derecha y ultraderecha políticamente hablando. Exactamente. Generalmente quieren que la sociedad vuelva hacia atrás. Y de hecho lo dicen en su propio lenguaje, lo plantean. No, que queremos volver
a los buenos tiempos, pero claro, su definición de buenos tiempos es que es ellos una tienen definición muy estrecha. porque ellos y era, tendrían mayor control del poder. Exactamente. Perfecto. Exactamente. Vamos a pausar y cuando retornemos con nuestra invitada, la socióloga Esther Hernández Medina. En el marco del Mes de la Patria, estudiantes del Centro Educativo Máximo Gómez visitaron nuestro canal para vivir una experiencia educativa que va más allá del aula. Durante el recorrido conocieron de cerca cómo se crea el contenido que informa, educa y acompaña a los dominicanos cada día, descubriendo el trabajo, la pasión y el compromiso que existen detrás de cada producción. Una visita dinámica y llena de aprendizaje que despierta la curiosidad, fortalece valores patrios y motiva a los jóvenes a soñar en grande. Me gustó mucho ver cómo todos ustedes trabajan en equipo para lograr esto. Muchas gracias por la oportunidad que nos ha brindado de visitar este canal de televisión. En especial, más me ha gustado el set de grabación, la coordinación, lo fascinante que es. El Centro Educativo Máximo Gómez reconoce al licenciado Juan Ramón Gómez Díaz por su destacada colaboración y grandes aportes en beneficio de la educación y su impacto a través del programa Acércate. Cada victoria se conecta pieza a pieza. Cuando el equipo está bien comunicado, todo encaja y funciona para alcanzar la victoria. La conexión es clave. Este año la vuelta es con Viva. Siempre activo y con los mejores planes con mucha data y minutos para que estés tranquilo e internet MiFi para el coro entero por mucho menos. Activa un plan prepago infinito con 14 GB por solo 395 pesos o un plan prepago con paquetes de 7 días por 150 pesos. Resuelve tu año. Dale pa' allá con Viva. Estamos de tu lado. Que ya. Bien, continuamos en Portada Digital con la presencia de Esther Hernández Medina, socióloga y experta en políticas públicas. Sí. ¿Qué tanto o tan fuerte es el poder que se puede lograr con un movimiento social? Muchas personas, a veces cuando ve los movimientos o cuando los invitan a formar parte, desconfían y dicen, no se va a lograr nada. Pero ¿qué tan importante es socialmente o sociológicamente y hasta personalmente? Sí. Mira, los movimientos sociales, lo que pasa es que yo siento que no enseñamos lo suficiente la importancia de los movimientos sociales. Casi todos, voy a decir casi todos para dejar un margen, Una por si brecha. acaso, una brecha, pero en realidad casi todos los avances que hemos tenido en la humanidad, especialmente en los últimos 200, 300 años, han sido por movimientos sociales. O sea, la esclavitud se eliminó no porque los dueños y dueñas de personas esclavizadas un día amanecieron y dijeron, ay, mira, esto no se debe hacer. No, no, no. Sino porque hubo un movimiento, se llamaba el movimiento abolicionista, que existió en diferentes países del mundo, que luchó por décadas, incluso más de 100 años, para lograr la abolición de la esclavitud, más incluyendo la labor de muchas personas que habían estado esclavizadas, que formaron parte de ese movimiento. Los derechos de las mujeres, el derecho al voto del que hablábamos ahorita, por ejemplo, Correcto. eso tampoco se logró por benevolencia, eso se logró porque los movimientos feministas, se les llamaba por quienes se enfocaban en el derecho al voto, sufragistas, en diferentes partes del mundo, incluyendo República Dominicana, lucharon por décadas, incluso más de 100 años nuevamente, por lograr ese derecho. Igualmente incluso cosas más cotidianas como la jornada de 8 horas. Exacto. O el Laboralmente. laboralmente hablando, o el hecho de que tengamos fines de semana. O sea, como es tan normal, como es algo tan cotidiano, y no siempre enseñamos la historia detrás de todo eso,
La gente puede que no sepa o se nos olvida que todo eso fue el resultado de luchas. Eso no fueron movimientos. regalos, eso fueron movimientos. El movimiento obrero es un movimiento social. Entonces fueron muchas décadas. Bueno, por ejemplo, prohibir el trabajo infantil. El trabajo infantil, claro, lamentablemente todavía existe, pero el trabajo infantil era la norma, no era la excepción. Claro. En el siglo XIX, lo normal era que las mujeres, los niños y niñas, los hombres, todo el mundo trabajara en jornadas que podían ser de 14, 18, hasta 20 horas a Incluso veces. niños que trabajaban todas esas horas. Exactamente, en condiciones horrorosas. ¿Por qué todo eso se eliminó? Y se eliminó muy a regañadientes, se eliminó por la presión de los movimientos sociales. Entonces, todos los logros que hemos tenido en la humanidad, y reitero, en República Dominicana, en América Latina y el Caribe, en el resto del mundo, de ampliación de derechos, de lograr mejores condiciones para las personas, de lograr entender, por ejemplo, el tema medioambiental. Todos esos logros han sido siempre por los movimientos sociales. Ahora, ¿qué pasa? Cada vez que hay un movimiento social, de la misma forma que pasa en la física, cada vez que hay una acción, hay una reacción. Claro, claro. Y muchas veces la reacción lo que ha hecho es borrar la historia de la acción. Te pongo un ejemplo. Perdón, ahí hace falta Sí. lo que tú decías de que debemos orientar, Sí. educar, Sí. formar en base a la importancia de los movimientos, a esa cohesión de personas sobre un mismo Con que hecho tiene un objetivo de cambio injusticia, social. de cambio social, Exactamente, perfecto. exactamente. Entonces te pongo un ejemplo. En mi columna en Acento, la última entrega que yo tuve, yo publico cada 2 semanas, hablaba justamente de lecciones que yo propongo que podemos aprender de la historia de los Estados Unidos a propósito de que los Estados Unidos acaban de conmemorar a principios de julio, el 4 de julio, los 250 años de historia de los Estados Unidos. que también fue parte de un movimiento. Claro, los movimientos independentistas son movimientos sociales. Lo que pasa que, como también son políticos y como se enseñan a veces sin presentar todo el contexto de todo lo que tuvieron que hacer, entonces la gente no necesariamente asume que son movimientos sociales, pero por definición lo son. Entonces, por ejemplo, Estados Unidos, uno de los ejemplos que yo ponía, una de las lecciones que yo menciono en ese artículo, es que Estados Unidos, las élites, especialmente en Estados Unidos, las élites políticas, económicas, sociales, son brillantes en entender y en utilizar el relato, la narrativa. Que está muy de moda, por cierto. Que está Acá. muy de moda, pero que siempre ha sido importante. Lo que pasa es que ahora es más evidente la forma en que se utiliza. Pero, por ejemplo, Estados Unidos es parte de la historia tanto del Día Internacional de la Mujer, Sí. que recuerda que empezó como Día Internacional de la Mujer Trabajadora, porque empezó con los De la movimientos, séptima, por allá. con los movimientos ¿Cómo se llamaba la feministas líder? socialistas. Y tanto ese Día Internacional como el Día Internacional del Trabajo, parte de su historia está en Estados Unidos. Correcto. Sin embargo, las élites en Estados Unidos han borrado esa historia. Muy poca gente sabe que Estados Unidos fue parte, que los movimientos anarquistas, socialistas, comunistas, ahí hay tanto sociales como políticos, pero también el movimiento obrero, el movimiento de mujeres, el movimiento feminista de Estados Unidos fueron parte de la historia de los 2 días, pero sin embargo, esos 2 días no se conmemoran en Estados Unidos. ¿Por qué el interés de las élites de borrar esa historia? Porque eso es parte de lo que le da energía, de lo que le da recursos, de lo que le da ideas a las personas y a los grupos que tienen menos poder. Cuando tú sabes que como obrero, como obrera, como mujer, como persona de la comunidad LGBTQ, como persona con discapacidad, como persona de los sectores de menores ingresos, has tenido toda una historia detrás de ti, de luchas y de ganancias, de luchas y de victorias, por supuesto, también de fallos, también de problemas, también de derrotas. Eso te da mucho más elementos
tienes entonces, ahí viene lo que conversábamos ahorita, esa capacidad organizativa que hay que desarrollar, Exacto. porque ya tú sabes que si se puede ganar, porque hemos ganado antes, y las cosas que tenemos ahora se lograron en base a esas luchas. Incluso luchas y cosas, como tú dices, Ajá. que se pueden imitar o hacer parecido trayéndolo al presente. Sí, O también. sea, vamos a hacer esto como tal cosa se hizo, por ejemplo, en un movimiento independentista. Sí, X. claro. Sí, claro. Retrotraer sería la expresión. ¿Perdón? Retrotraer. Retrotraer las lecciones, exacto. porque el contexto no necesariamente es igual, pero por ejemplo, hay estrategias que utilizan los movimientos sociales que se pueden adaptar de un contexto a otro. O sea, tú me preguntabas ahorita, por ejemplo, ¿los movimientos sociales son espontáneos o son dirigidos? Son las dos cosas. Exacto. Para ponerte un ejemplo, se habla mucho con el movimiento de los derechos civiles, o sea, el movimiento de los derechos civiles de las personas y la comunidad afrodescendiente en Estados Unidos, conocemos mucho el ejemplo de Rosa Parks en el autobús, que se negó a sentarse detrás, como era la norma, como se consideraba a las personas afrodescendientes, a las personas negras como inferiores. No, tú no te puedes sentar donde tú quieras, tienes que sentarte en la parte de atrás. Mucha Una mujer gente brillante, asume... por cierto, Rosa. Rosa Parks era activista del movimiento de derechos civiles. Entonces mucha gente cree que eso fue un acto espontáneo. Eso no fue un acto espontáneo. Eso fue un acto Eso realista, fue un conciencia, acto de conciencia. calculado de ella como activista del movimiento de derechos civiles, que fue coordinado con el resto del movimiento en esa ciudad, y entonces, que de hecho se había intentado antes sin haberlo conseguido, para entonces servir como aliciente, como catalizador del movimiento. Me gustaría que tú veas que el director dé una imagen atrás, por favor, esa marcha gigante, para que tú digas cómo se logra, sobre todo haciendo uso de qué. Ya. ¿Ok? Solamente eso. Es parte, no. Mira, Y también tenemos que tener tiempo para la marcha verde. sí, tú quieres hablar de la Marcha Verde. Bueno, lo que pasa es que la Marcha Verde ha sido de los movimientos más Exitoso de acá, en pero los últimos criticado años. también. Sí, claro, porque eso no significa que haya un movimiento social, no significa que los movimientos sociales no tengan también temas y desafíos. Mira, Y arribistas y no arribistas, pero dime. como todas las instituciones. Pero Pues no quiero que perfecto. demonicemos los movimientos sociales, eso Jamás. pasa en Yo todas las estoy de acuerdo, instituciones y porque en todos los grupos de Tú la lo has sociedad. explicado muy bien, Sí. de cómo se logran los avances de una sociedad, Claro. o hasta de un terruño de tierra, de lo más mínimo. Lo importante es tener la conciencia y saber y conocer cuáles son los derechos. Claro. Y qué nos asiste para entonces Claro que sí. exigirlo. Volvemos a la marcha con A las la imágenes imagen. para que ella Ya. explique el concepto Ya. de amplitud. Que Sí, te lo mira. iba a preguntar, y cuando hablaste primero de los intereses comunes, tú decías pequeños canales de riesgo que obviamente han quedado explicados a través de tu exposición, pero Sí. entonces grandes Sí. canales Mira, de en la- riesgo. Sí, en la, La lit- marcha, por favor, En la- las imágenes de la marcha. sí. En la literatura sobre los movimientos sociales, bueno, hay diferentes conceptos que se utilizan, pero básicamente se habla de que los movimientos tienen una especie, le podemos decir como una especie de, no se dice así en la literatura, pero para ponerlo más gráfico, como una especie de portafolio. O sea, los movimientos pueden utilizar diferentes estrategias, diferentes tácticas en función del contexto y en función de las posibilidades del contexto. Entonces, por ejemplo, un contexto que no es democrático, un contexto en el que hay mucha represión, un contexto en el que... Dictatorial, cerrado. un contexto en el que tú vas a la cárcel o te matan o te tienes que exiliar, obviamente ahí los movimientos sociales y los movimientos políticos tienen mucho menos margen, pueden utilizar menos estrategias. Pero hay un sinnúmero de estrategias que los movimientos pueden utilizar. Una es la de crear conciencia, que lo hemos estado conversando mucho, la de educar, la de
expandir el nivel de conocimiento que tienen las personas sobre el tema o los temas sobre los que trabaja el movimiento social. Sin eso tú no puedes lograr que la gente entienda el problema y se movilice con el problema. Te pongo un ejemplo. En el movimiento feminista dominicano, como sabe la mayoría de las personas que nos están viendo, uno de los temas que más visibilidad ha tenido es el tema de las causales, o sea, las excepciones Aborto. a la penalización absoluta del aborto. La República Dominicana es uno de los pocos países en el mundo que penaliza de manera absoluta el aborto. Son 3. Entonces hay 3 causales, o sea, causas de excepción, las ¿Y propuestas. 3 países? Bueno, Sí. depende, 3 países, 5 países, pero generalmente es un número muy limitado. Muy pequeño. Muy pequeño, y República Dominicana lamentablemente es uno de ellos. Entonces, las causales, cuando a la gente se le explica realmente, cuando se comparte información, cuando el movimiento feminista, pero también las asociaciones profesionales de la salud, la Academia Dominicana de Ciencias, o sea, todas las personas y todas las instituciones que han sido parte del movimiento procausales explican realmente o explicamos realmente de lo que se trata, la mayoría de la gente entiende y dice, pero es eso, a mí no me habían dicho que era eso. Yo pensaba que era obligar a abortar. No, no es obligar a abortar, es que la niña, porque lamentablemente tenemos niñas en esas situaciones, República Dominicana encabeza las estadísticas de la región en embarazo adolescente, la niña, la adolescente, la mujer tenga la opción de interrumpir el embarazo ¿Cuándo? si ella decide en esas 3 situaciones, que su vida esté en peligro, que el embarazo sea resultado de una violación o de un incesto, o que el feto no pueda sobrevivir fuera del útero de todas maneras, en esas 3 situaciones específicas. Entonces, por ejemplo, en las encuestas en las que la pregunta se hace explicando eso, o por lo menos con suficiente información, tenemos en las diferentes encuestas de los últimos años, dependiendo, como digo, de cómo se da la pregunta, entre el 60 y el 80% de la población que está de ¿Qué acuerdo. entiende? Exacto. Lo Lo mismo con el campamento de las causales. Sí. Cuando la gente iba al campamento de las causales, que se hizo enfrente del Palacio Nacional, y se le explicaba, porque tenían tiempo, porque se podían sentar, porque no era solamente un tweet o un mensaje sin contexto o algo que vieron en Facebook, sino que se podían sentar a preguntar, entonces la gente decía, ok, ahora entiendo. Ya tú lo has explicado bien, pero ahí con el caso de las 3 causales se da lo que tú hacías referencia ahorita sobre el interés de la élite o de las élites de frenar. Entonces, ellos logran una narrativa hablando de aborto, como que la mujer que se hace el aborto es una asesina. Exacto. Perfecto. Pero no explican el por qué es la asesina. Porque si explican las 3 causales, como tú bien dices, lo entenderían todas las mujeres y todas las iglesias incluso. Exactamente. Pero, de hecho, mucha gente que es parte de las iglesias, tanto la exactamente. católica como la evangélica, están de acuerdo con las causales. Pero ahí hay que ver, el liderazgo no. Ahí hay que ver también lo que yo te decía ahorita del poder de los grupos antagónicos. Esas élites son generalmente poderosas en todos los sentidos, económico, en manejo de los diferentes poderes de la sociedad, y entonces imponen. Sí, yo sé cuánto se ha trabajado esa lucha, pero hay que seguir. Claro que hay que seguir. Hay que seguir y hay que buscar mecanismos, porque por ejemplo cuando yo te ponía ahorita las imágenes, iba una pregunta, pero parece que el director como que se me desespera y me la quita antes de tiempo. Y es la parte de la responsabilidad, o sea, cómo ha crecido esto y la incidencia de los medios de comunicación en el crecimiento de los movimientos sociales. Sí. Sí, bueno, ahí volvemos a lo que te decía del repertorio, esa es la palabra que se utiliza en... El portafolio que me dijiste. Yo decía portafolio pero es repertorio. Para ponerlo, tú sabes, Sí. más accesible, pero el concepto que se utiliza es, incluso uno de los grandes teóricos de movimientos sociales en Estados Unidos habla del repertorio de
vamos a decir, de acciones, de estrategias, de tácticas. Una de las estrategias principales, que es la que hemos comentado más, es esa de educar, informar. Por eso es que hay que hacer los media tours, por eso es que hay que ir a los medios de comunicación, por eso hasta es que... el cansancio, hasta que el la gente cansancio, entienda. exactamente. Por eso ahora con las redes sociales hay que utilizar las redes sociales, etcétera. Pero parte de las estrategias o de las tácticas de ese repertorio también incluyen, y tú lo mencionabas al inicio del programa, las marchas y las protestas. Las marchas y las protestas no son el movimiento en sí, pero son generalmente porque, otra vez, como los movimientos sociales generalmente son, la clave es que es mucha gente junta, aunque sean pequeños, tiene que haber varias personas. O sea, Esther Hernández Medina no puede ser un movimiento social. Rafael Ovalles no puede ser un movimiento social. Ahora, tú y yo juntos, con 2 personas más, con 3 personas más, con 5 personas más, podemos Somos empezar. un pequeñito grupo que puede. Pero podemos empezar un movimiento social. Claro Si ustedes que se sí. recuerdan, el movimiento del 4%, ¿cómo empezó? El movimiento del 4% empezó con 4 personas con sombrillas amarillas enfrente del Palacio Nacional. Correcto. Entonces, eso también es importante recordárselo a la gente. Claro que se puede, claro que hay formas de hacerlo. Entonces, organizar ese tipo de actividades es una de las estrategias más importantes de los movimientos sociales, porque como la gente que es parte de los movimientos sociales generalmente, no siempre, pero generalmente no tiene el mismo acceso que las élites a los medios de comunicación, a la clase Que política. muchas veces lo cierran los medios de comunicación para eso. Además, especialmente si es un tema complicado, un tema controversial. O que afecta exactamente. intereses. Volviendo al tema del aborto, hace que 10 años, 15 años, ni siquiera se podía mencionar la palabra aborto. Pero ahora, La gente de una vez te veía como tú decías, eso era como la gente una de antes, criminal. que si un muchacho hablaba Exacto. delante de una persona mayor, pues se decía comúnmente, les rompo la boca, Exacto. muchacho, cállate. Exactamente. Entonces, por lo menos ya podemos tener la conversación. Lamentablemente todavía, como tú decías, hay distorsiones, hay falta de información. Lamentablemente nuestra clase política, como acabamos de ver otra vez con el Código Penal, no se abre a Que escuchar. entra hoy, Justamente en vigencia. hoy entra en vigencia. Tú llegaste un día muy importante de muchas cosas. Sí, definitivamente. coincidencia. Definitivamente. Valió la pena que Sí. tuviéramos que coordinar tanto, pasar tanto tiempo para coordinar. Entonces, ese es parte del tema. Entonces, educar, crear conciencia, hacer actividades, iba a decir masivas, pero masivas entonces daría la impresión de que tienen que ser cientos Obligatoriamente o miles mucha de gente. personas, pero sí tienen que ser actividades públicas, porque vuelvo al inicio del 4%, empezó con 4 personas sistematicidad bajo el es vital. tetero del sol con sus sombrillas amarillas enfrente del Palacio Nacional. Pueden ser 3 personas, pueden ser 5, pueden ser 2. No, la cantidad de personas no es lo que define que sea el movimiento. Correcto. Vamos a pausar y cuando retornemos ya a la recta final de Portada Digital con Ya. nuestra invitada, la socióloga Esther Hernández Medina. En el marco del Mes de la Patria, estudiantes del Centro Educativo Máximo Gómez visitaron nuestro canal para vivir una experiencia educativa que va más allá del aula. Durante el recorrido conocieron de cerca cómo se crea el contenido que informa, educa y acompaña a los dominicanos cada día, descubriendo el trabajo, la pasión y el compromiso que existen detrás de cada producción. Una visita dinámica y llena de aprendizaje que despierta la curiosidad, fortalece valores patrios y motiva a los jóvenes a soñar en grande. Me gustó mucho ver cómo todos ustedes trabajan en equipo para lograr esto. Muchas gracias por la oportunidad que nos ha brindado de visitar este canal de televisión. En especial, pues, me ha gustado el set de grabación, la coordinación, lo fascinante que es. El Centro Educativo Máximo Gómez reconoce al licenciado Juan Ramón Gómez Díaz por su destacada colaboración y grandes aportes en beneficio de la educación y su impacto a través del programa Acércate.
Cada victoria se conecta pieza a pieza. Cuando el equipo está bien comunicado, todo encaja y funciona para alcanzar la victoria. La conexión es clave. Este año la vuelta es con Viva. Siempre activo y con los mejores planes con mucha data y minutos para que estés tranquilo e internet MiFi para el coro entero por mucho menos. Activa un plan prepago infinito con 14 GB por solo 395 pesos o un plan prepago con paquetes de 7 días por 150 pesos. Resuelve tu año. Dale pa' allá con Viva. Estamos de tu lado. Bien, Esther Hernández Medina, nuestra invitada socióloga, entre otras cosas, ella también es profesora de la Universidad Pomona College en California, pero también nada más y nada menos que egresada de Harvard en materia de políticas públicas. Tiene otras competencias académicas muy buenas para este tipo de intervención. Pero obviamente ella está comprometida, ella no me lo ha dicho, pero ella está comprometida a seguir viniendo para que ustedes puedan tener la oportunidad de, como yo digo siempre, aprender, de tener informaciones, de tener las herramientas básicas para tomar decisiones bien acertadas. En esta parte final, por ejemplo, ya que hemos hablado de los movimientos sociales, es importante que ella hable sobre el perfil de los liderazgos que surgen y que muchas veces el movimiento tiene éxito y se rompe cuando el liderazgo entra en contradicción, quizá por asuntos de ego, pero también porque soy yo, o que entra el mar. ¿Cuáles son las características de ese liderazgo? ¿Qué debe tener? Ya. Mira, se ha escrito mucho sobre el liderazgo de los movimientos sociales y sobre cómo liderar y cómo hacer acciones del tipo de acciones que hacen los movimientos sociales. O sea, también hemos hablado de las protestas, hemos hablado de las manifestaciones, hemos hablado de la educación, hemos hablado del crear conciencia, hemos hablado del marketing social, que lo llama así algunas personas, pero también se hacen boicots, pero también se hace, qué sé yo, ocupar un espacio público. Hay un sinnúmero de formas de hacerlo. Para ponerles un ejemplo, uno de los más famosos, no cientista social, sino una persona que efectivamente estaba haciendo ese tipo de acciones, se llama Saul Alinsky. Alinsky, un judío que escribió varios libros sobre ese tema en Estados Unidos, y él es de las personas que le enseña a otras personas cómo hacer eso. Como en todas las instituciones, como en todos los movimientos, como en todos los sectores, obviamente puede haber temas en el liderazgo, pero más que liderazgo, lo que puede desmovilizar a veces los movimientos es el mismo hecho de que logren su objetivo. O sea, por ejemplo, el 4%, cuando logra que efectivamente se implemente la ley que planteaba que el 4% del Producto Bruto Interno se dedicara a la educación, obviamente eso significa que el movimiento como tal no continúa, por lo menos como movimiento 4%, pero obviamente sigue como grupo de personas, de movimientos, de instituciones interesadas en mejorar la educación. Ese tipo de movimiento como ese del 4% no se reactiva para exigir al gobierno, a cualquiera, no tiene que ser a este, por ejemplo, el cumplimiento de esas inversiones que deben hacerse con el 4%. Ya. Porque hay que conseguir, lo que pasa es que para... la cohesión, mantener la unión. Para mantener la cohesión y para mantener las condiciones. O sea, recuérdense que cada vez que un movimiento social está tratando de generar un cambio, está compitiendo por la atención de la gente.
está compitiendo, la gente está buscándose el moro, la gente está educando y criando a sus hijos e hijas quienes tienen, la gente está cuidando a otras personas, las mujeres están haciendo tanto trabajo pagado como trabajo no pagado. O sea, hay un sinnúmero de condiciones que hace que los movimientos sociales por eso tengan que ser muy creativos para mantener esa atención y para mantener en el centro de la agenda pública la demanda o las demandas que tienen. Entonces, para eso tienen que darse varias condiciones. Y para eso tiene que haber, idealmente, gente del otro lado, o sea, gente en la clase política que tenga esa capacidad de escuchar y tenga esa capacidad de negociar con el movimiento social. Entonces, como decíamos... Se nos quedó ese tema, justamente, diálogo y consenso. No, es que este tema da para muchísimo. Este tema da como para 3 programas. Aquí estamos haciendo como un resumen. Usted es la responsable de esos 3 programas. Okay. Perfecto. Una cosa, ¿te acuerdas del libro de Castel? ¿Cómo se llama? El libro de Castel se llama, si no recuerdo mal, El poder de la identidad. El poder. Son 3 volúmenes. Y ese volumen que yo mencioné se llama, si no recuerdo mal, El poder de la identidad. El poder de la Son unos identidad. volúmenes que publicó en el 1999 sobre la globalización y en ese volumen específicamente habla de los movimientos sociales, la identidad, la cultura, ese tipo de cosas. Perfecto. Vamos, no queda más nada porque ya el tiempo se terminó. Vamos a despedir a nuestra invitada, la socióloga Esther Hernández Medina, repitiendo que ella es profesora en California de la Universidad Pomona College. También es egresada de Harvard en políticas públicas, además de activista, feminista, social. Le pego ahí social, ¿no? Así que gracias a ella, gracias a ustedes por haber compartido con nosotros esta hora de Portada Digital. Yo soy Rafael Ovalles. Mañana a las 6 en punto estaré en espera de cada uno de ustedes.